Los musulmanes acamparon en la península ibérica durante 8 siglos. Numerosas invasiones o varias invasiones llegaron a España, a la entonces península ibérica. Los almohades, almorávides, benimerines son nombres que nos van recordando la historia en esta época, de la Edad Media, por supuesto. De todo podemos pensar que la cultura tuvo una gran fuerza. La arquitectura, la literatura, la filosofía. Pero hay algo que conviene resaltar y recordar: la economía. Donde hay economía, hay pagos, hay compras, hay moneda. 2 focos importantes existieron en esta época, fundamentalmente en el siglo XI, sobre la economía y la moneda: Toledo y Sevilla. Con estas ideas, Huella de nuestro tiempo ha pensado en divulgar hoy un tema interesante, con este título: la numismática toledana y sevillana en árabe en el siglo XI. En la época arábiga, en Toledo, la época musulmana, en Toledo y Sevilla, se pueden considerar como 2 focos importantes en esa etapa de reinos de taifa que se producen fundamentalmente después de el hundimiento del califato de Córdoba. Los 2 focos, Toledo y Sevilla, son ricos en acciones, rico en cultura y también rico en moneda, que es lo que hoy vamos a destacar: la numismática en esos 2 focos de taifas, Toledo y Sevilla. Para exponer el tema contamos, como siempre, con un especialista. En este caso es el doctor don Pedro Cano Ávila, al que, por supuesto, le damos la bienvenida por haber acudido haciendo un pequeño esfuerzo. Es un esfuerzo porque es sevillano y ha venido desde Sevilla a hacer para ustedes un programa, lo cual nos da doble alegría. Así que muchas gracias por haber acudido a mi llamada. Muchísimas gracias, tengo que también manifestar, porque para mí es un honor venir a Toledo y participar en este programa, así que yo quedo muy agradecido, Andrés. Pues nada, te lo agradecemos también nosotros enormemente. El doctor don Pedro Cano Ávila es profesor titular de la Universidad de Sevilla. Él estudió en Granada, pero es sevillano. Es un investigador de los que no solamente tocan un tema. Él es filólogo, es de la especialidad semítica y como tal, pues el trabajo de investigación es muy amplio. No solamente temas históricos, también temas de numismática, de paleografía. Quiere decir que su investigación es amplia. Es autor de numerosos libros que no vamos a enumerar, pero su trabajo no se agota. Por ese motivo hemos conseguido que venga al programa. Hoy con un tema muy específico. Nadie habla de moneda, incluso en el mundo actual. La numismática crea y participa en una forma de economía. Por ese motivo
nos atrajo cuando nos propuso el tema. Pues, Pedro, vamos a situar los dos focos que son Toledo y Sevilla. Son dos taifas. Vamos primero a situar, si te parece, históricamente estas dos entidades, como es Toledo y Sevilla. Empecemos por Toledo. ¿Cómo podemos situar en el siglo XI? Es un siglo de gran cambio en la reconquista española. Históricamente, ¿cómo se puede exponer lo fundamental para entrar después en la numismática? Pues vamos a intentarlo, porque la historia de Toledo, como la historia de Sevilla, es muy densa, muy rica. Vamos a intentar sintetizarla. Yo diría que Toledo es muy importante, en primer lugar, por la ubicación geográfica. Tiene un punto, una ubicación, un lugar dentro de la península especial, está muy centrada, está casi cerca de todas partes de la península, del norte, del sur, del este, del oeste. Pero a esto hay que añadir que Toledo tiene también la particularidad de estar en la frontera, estar próximo a otras civilizaciones y a otros reinos, y eso le da riqueza, por el lugar donde está ubicada, le da riqueza desde el punto de vista cultural y de pensamiento, porque influye y también recibe la influencia de otras civilizaciones, de otros reinos y de otras personas, y comparten muchos pensamientos, muchos elementos en común, entre ellos la economía. La moneda acuñada en el taller de acuñación de Toledo se usaba también en zona cristiana, no una moneda islámica, pero se usaba porque su valor era importante y los metales usados para estas monedas eran metales preciosos, tenían un valor y tenían una estética también que era importante. Y lo mismo le pasa a Sevilla. En cambio, Sevilla no está en zona de frontera, lo que enriquece la historia de Toledo. Y por su importancia político-militar podemos decir que Toledo, al estar en frontera, pues tenía que estar en contacto con otros reinos que podríamos llamar enemigos o no, depende de si era época de guerra o época de paz, y Sevilla estaba más a la retaguardia. Entonces era otra forma de vivir también, no tenían tanto peligro, no había en determinados momentos, y por lo tanto la riqueza, la importancia de ambas ciudades y las zonas de influencia era mucha, era destacada. Y hablando de economía, pues ambas eran herederas de los tipos califales, de la moneda califal. La moneda califal utilizaba metales preciosos, el oro y la plata fundamentalmente, procedentes en su gran mayoría del norte de África, y con el diseño que tenían en el califato de Córdoba, las monedas acuñadas después en la ceca de Sevilla y en la ceca de Toledo eran herederas, recibieron ese legado e intentaban imitar aquellas monedas anteriores del califato, pero a la vez los reyes de cada uno de estos reinos, de estas dos ciudades y de otras también, Zaragoza, Valencia, querían introducir palabras nuevas, frases nuevas, querían aportar algo nuevo a la numismática, y por eso ya empiezan a distinguirse las monedas acuñadas en Toledo y en Sevilla de las monedas acuñadas en Córdoba, la capital del califato. Sí, sí. Ya empieza Estamos viendo en pantalla, vamos a determinar el cambio en Toledo, que es por donde vamos a iniciar la exposición. Vamos a determinar ese tránsito que hay de la etapa musulmana a la etapa cristiana. Si te parece, el cambio sociopolítico va a influir también en la numismática. Por supuesto, va a influir en varias disciplinas, en la numismática también.
De tal manera que podemos contemplar que la numismática islámica de Toledo era importante, gozaba de un valor y aunque a lo largo del reino, a lo largo de los años aproximadamente 20, el 1020 hasta el 1075, en esos 55 años hubo una evolución, pero tenía su valor. El valor metálico, la liga, fue deteriorándose un poquito, pero era un ejemplo, era un modelo. Estaba escrita en el anverso con dos leyendas fundamentalmente, una en el campo de la moneda, en el centro, y otra en la orla, aunque con el paso del tiempo la leyenda de la orla fue desapareciendo y solo quedó la leyenda del campo. Si te parece, mira, que nos dejen ahí esa imagen. Esta es una imagen de una moneda de oro, de un dinar del califato, para que veamos su forma, su composición, cómo en el campo hay 4 líneas, de qué trata esa, precisamente estamos viendo el anverso de esta moneda, donde hay una leyenda religiosa, habla de Dios, habla del monoteísmo, del Islam, y también ya se atreven a poner el nombre del jefe o el encargado de la ceca, y en la orla aparecen la misión profética del profeta Muhammad, el último de los profetas del Islam. Pues es una cara, el anverso, fundamentalmente de tipo religioso. Y en el reverso, la siguiente diapositiva, podemos observar que ya en la época del califato de Córdoba empieza a aparecer el nombre del califa, lo que antes no sucedía. Antes, quiero decir, en el norte de África o en Oriente, pero en Córdoba sí, aparecen ya cómo se llama el califa y aparecen los títulos del califa. El imam es el título, el guía, y otro título, el amir al-mu'minin, el emir de los creyentes. Ya está puesto en la moneda también. Y además participa también el nombre de la persona encargada de la acuñación de la moneda, porque las monedas sufren una evolución, no siempre son iguales. A veces tienen una gráfila, a veces tienen 2 gráfilas, que son esos círculos que van separando la inscripción del campo de la orla, a veces tienen 3 gráfilas, aparecen a veces circulitos o estrellas. ¿Esto de qué depende? Estos detalles depende del jefe del encargado de la ceca. Que dice, vamos a poner aquí una estrella de 5 puntas. Del diseñador, o de 6, ¿no? Del diseñador. Y sí. También al cambiar de califa, el nuevo califa quiere hacer algo nuevo también. Y presenta algunos detalles, le dice al encargado que haga algo nuevo, que diseñe algo nuevo, para que se note que la moneda es suya, no como la de su padre. Y así va evolucionando la moneda. Esta es de tipo oriental. Y estas monedas que llegan a ser solo epigráficas, solo vemos consonantes. Es una evolución que empezó gracias al quinto califa omeya de Damasco, Abdul-Malik ben Mariam. Abdul-Malik decidió quitar muchos elementos que aparecían en la moneda anterior bizantina y persa sasánida, como águilas, lunas, estrellas, personas, una persona, 2 personas. Todos estos elementos se quedaron fuera y solo aparecieron a partir de entonces texto árabe y texto árabe. ¿De acuerdo? Además, con carácter religioso también. Con carácter religioso. Fundamentalmente, ¿no? Era muy importante la religión en la numismática. Yo creo que reduciéndolo todo mucho, tal vez me pase, pero para un jefe, para un califa, para un emir, lo más importante es la economía, cómo se compran y se venden bienes, cómo se alquilan bienes, cómo se pagan los servicios de los trabajadores y cómo se pagan también los impuestos de los súbditos, todo lo relacionado con la moneda y la economía, las transacciones comerciales, la venta interior y exterior. Eso es muy importante, y además el ejército. Y añadiendo a estos 2 elementos, la religión. Y en las monedas está apuntado lo fundamental del Islam, de la religión. Estamos hablando de moneda islámica ahora
pues ahí habla del monoteísmo y habla del profeta y de algunos conceptos de la misión profética que tenía Muhammad. La religión está muy presente en la moneda. Si nos situamos en una fecha, tú has citado el 1075 aproximadamente. Sí. Nos situamos 10 años posteriores, 1085. El Taifa de Toledo, pues ya sabemos que históricamente tuvo mucha relación con Alfonso VI. Muchísima. Tuvieron, diríamos, por lo menos sin ideas, hermanados. Luego la realidad fue otra. Pero bien, no vamos a analizarlo. Estamos con la moneda. Cuando Alfonso VI toma Toledo, posesión, Toledo, y todo lo que suponía la extensión del reino de Taifa de Toledo. En cuanto a la moneda, ¿qué ocurre en ese cambio? Sí, pues en el año 75 hay un cambio importante, hasta el 85 son 10 años muy importantes para Toledo porque de forma general podríamos decir que Toledo va perdiendo prestigio, va perdiendo territorio, va perdiendo castillos y el valor de la moneda va perdiéndose también. La liga en oro y en plata se va deteriorando. Cada vez la moneda va cambiando de color y todo esto es porque el rey de aquel momento, de esos 10 años, que es Al-Qadir, es una persona que era el nieto del primer rey de Toledo. No tenía dotes de mando, no sabía controlar, gestionar el mando de Toledo. Y otros reyes vecinos, como el de Zaragoza, de la dinastía de los Banu Hud, o de los de Badajoz, de los Banu Aftas, los Aftasíes, o incluso los de Sevilla, los Banu Abbad de Sevilla, deseaban conquistar, coger parte del territorio de Toledo y lo llevaron a cabo. Toledo se fue empequeñeciendo hasta tal punto que tuvo que pedir ayuda el rey a Alfonso VI, que ya conocía Toledo. Alfonso VI lo ayudó. Alfonso VI fue muy amigo de su abuelo, de Al-Ma'mún. Y sin embargo, con la debilidad del rey del momento, de Toledo, pues incluso la población, los toledanos, se rebelaron por los impuestos, la cantidad de impuestos que tenían que pagar, porque la acuñación de moneda sirvió también para pagar las parias, los impuestos. Y hubo rebeliones en Toledo y en Valencia, y al final Al-Qadir tuvo que salir de Toledo. Y aprovechando estas circunstancias político-militares, entró Alfonso VI. Primero hubo un asedio, sí. Y luego se llegó a un acuerdo, pero entró Alfonso VI definitivamente. Toledo estaba sentenciado. Entró y ya cambió la vida de Toledo, cambió la vida bastante. Era un nuevo rey, pero con otra ideología, con otra civilización, y los toledanos lo recibieron en principio con los brazos abiertos también, porque no confiaban ya en su antiguo reino Al-Qadir. De momento que eso supuso no solo para Toledo, sino para el resto de Al-Ándalus y de los reinos de peninsulares cristianos, supuso un vuelco de la situación. Hubo una entrada de cristianos, de repobladores y del ejército en el centro de la península, y el control de acceso en las vías, en el itinerario del norte a sur de la península. Eso era muy importante, y repito aquí que la ubicación de Toledo es fundamental, y el siglo XI es extraordinario, muy importante. Y Alfonso VI se encontró no solamente con los problemas del ejército o de los habitantes, sino también de la economía. Claro. Y la moneda, ¿qué hace él con esa moneda que se está manejando en el pueblo? Porque los impuestos, también los tributos que tenían que pagar los reyezuelos de las taifas a otros reinos más fuertes, por ejemplo al reino de
de León y Castilla. A Fernando I. Claro. ¿Qué ocurre con la moneda? Pues como esta moneda toledana tenía bastante valor, tenía un nivel alcanzado con esfuerzo, igual que la de Sevilla, igual que la de Granada, todas eran herederas en realidad de la de Córdoba, que era única ceca centralizada, pero con el nacimiento de los reinos de taifas se multiplicaron las cecas. Ya había ceca en Toledo, en Sevilla, en Granada, en Valencia, en Zaragoza, en Badajoz, en muchos sitios. ¿Y siempre reproducían básicamente el mismo modelo? Sí, pero aproximadamente cada 20 años cambiaba más la moneda. Era más nueva, había innovaciones. ¿Qué hizo Alfonso VI? Pues Alfonso VI hizo lo que hacían otros reyes también y lo que hicieron otros reyes posteriores de León y de Castilla-León, como Alfonso VIII y otros. Vieron la utilidad de esa moneda acuñada en Toledo, islámica, y acuñaron también moneda escrita en árabe. Alfonso VI acuñó moneda escrita en árabe y los toledanos, estas monedas son monedas de plata, los toledanos supieron comprenderlo y supieron aceptarlo. Ellos, los toledanos, usaban a diario estas monedas. Podía tal vez suponer un cierto problema con las gentes que no estuvieran acostumbradas, pero a esto se acostumbra pronto. Estas monedas de oro son preciosas, las letras tienen un estilo normalmente se suele denominar como cúfico, porque ese estilo es el que se empleaba en una ciudad de Oriente, actual Mesopotamia, que se llamaba Kufa, la ciudad, y como se originó allí ese estilo, pues es el estilo cúfico que se emplea aquí en Toledo, y que se cambia de estilo con la llegada de los almorávides. Pero estas monedas de oro, donde aparece el nombre del rey también, pues son muy importantes y todo el mundo se acostumbra luego a... Es decir, continúa la misma estructura. Esa estructura sigue. Sí, pero no aparecen todavía figuras, imágenes. No aparecen bustos, retratos de personas, no. Aparecen algunas estrellas, algún cuarto creciente, algún adorno fitomórfico, vegetal, esto sí para... ¿Y todavía la leyenda es en árabe? Todavía es en árabe, y en árabe se cita en 3 líneas, se cita esta moneda de plata, este dirhem, fue acuñado en la ceca de Toledo, fi Tulaitula, duriba fi Tulaitula, y lo escribe en árabe y todo el mundo lo puede leer bien porque son letras grandes, Tulaitula, en el centro de la moneda. No hay que estar viendo en la orla una letra pequeñita, no, que se vea bien, y está escrita en árabe. ¿Qué hizo Alfonso VI? Pues imitar, usar, seguir, para no crear traumas tampoco, el mismo tipo de moneda. Aunque llame la atención, porque ¿no? todo el mundo sabía árabe. Exactamente. En la época. Esto hay que decirlo. Sí, sí, en Toledo, sí. En la época cristiana, Alfonso VI y posterior, los siglos posteriores, el árabe era un idioma que utilizaban los hombres de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, de leyes, y se seguía hablando árabe. Es como hoy el que sabe hablar inglés. Puede ir a muchos sitios y se entiende, no hay una barrera lingüística. Pues el que supiera árabe, que casi todo el mundo sabía árabe, pues podía entenderse con mucha gente, y era un idioma culto. Si podemos ver alguna imagen de monedas, a mí me llama la atención porque esas orlas, bueno, tiene como un cuerpo central, que es donde viene las inscripciones en la época arábiga, siempre haciendo referencia a la divinidad. En el anverso. Siempre. ¿Y las orlas? Esas orlas, ¿cuál era la misión que tenían? Pues la misión era la siguiente. En cada orla había una inscripción diferente. En la primera orla
se solía escribir los datos de acuñación, que esto desde el punto de vista histórico es vital, es importantísimo, porque ahí aparece cómo se llama la moneda, qué tipo de moneda, ahí aparece dinar o aparece la palabra dirham, pero aparece otro dato más, el lugar de acuñación, el sitio donde se hizo esa moneda, y aparece Córdoba, o aparece Al-Ándalus, o aparece Isbilia, Sevilla, o aparece Tulaytulá, Toledo. Eso es muy importante, ya sabemos dónde se hizo esa moneda y qué tipo de moneda, pero además, que es también muy importante, es el año en el que se hizo esa moneda. Esto es muy importante porque en cualquier descubrimiento arqueológico, si aparecieran monedas, con solo leer la moneda, ya datamos ese yacimiento arqueológico, esos restos arqueológicos. Sabemos que incluso de qué año o antes hay una fecha tope, antequem, antes de esa fecha se escondió, se tapó. Ahí vemos una imagen que está califal, muy ilustrada, muy explicada. Sí. Ahí aparece en la orla la misión profética de Mahoma. Habla del monoteísmo y de que él tenía que explicar, publicitar, llevar el texto, el contenido del Islam pues a la gente. Y hay dos leyendas religiosas en el anverso. En esta moneda, en la moneda califal de Abderramán III. Este fue el primer califa de Al-Ándalus. Era Omeya, procedente, sus antecedentes, sus antepasados de Oriente. Vinieron de Damasco fundamentalmente y de Yemen también. Pedro, llegamos a la mitad del programa. Yo estoy interesantísimo. Al final me voy a hacer especialista también. Pues bienvenido. En numismática. Hacemos una breve pausa y seguimos. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando de numismática árabe en Toledo y Sevilla. Un pequeño descanso y seguimos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos situados en el siglo XI. Toledo y Sevilla, la numismática de Toledo y Sevilla. Tenemos con nosotros, y continúa, al doctor don Pedro Cano Ávila, profesor de la Universidad de Sevilla, que nos está hablando de todo ese pormenor histórico de lo que se llamó el reino de taifas de Toledo y de Sevilla. En la primera parte nos ha explicado cómo era la moneda de cambio, de uso, en esa época fundamentalmente que es la Edad Media, siglo X y siglo XI. Después de ver el recorrido en Toledo, vamos a continuar. El califato tuvo una fuerza pujante. Los reinos, los pobres reinos castellanos estaban sometidos, pero poco a poco se fueron recuperando y se fue debilitando el califato de Córdoba. También tuvo un opositor, que era Oriente, el califato, pero el propio califato se desmembra, se divide en reinos de taifas, pero cada reyezuelo tenía su poder y su prestigio y no quería reducirlo. El Andalus se subdivide fundamentalmente. Y hay algunos que destacan, como Sevilla. Ya hemos visto Toledo. Vamos a situarnos, Pedro, históricamente en esta época. Estamos en el siglo XI. Ahora nos vamos al reino
de Sevilla. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se forma ese reino? Pues hay unas circunstancias que se reunieron para que una familia gobernante, la familia Omeya, en Córdoba, en Al-Ándalus, se convirtiera en una familia que controlaba, que gestionaba un califato, que es la máxima representación político-religiosa en la tierra, podemos decir. El califa es el representante de Dios. Y un poco absurdo en ese momento porque en el mundo islámico había 3 califas. Pues podíamos pensar como si hubiese 3 papas, un poco absurdo, pero se dio la situación. De manera que esa situación al final terminó y en Al-Ándalus acabó el califato y acabó esa dinastía. Por varias razones, entre ellas porque hubo una persona que es conocida como Almanzor, que acabó con la dinastía Omeya, la suplantó. Y después hubo muchos grupos que se enfrentaron entre sí y acabaron por arruinar el califato. De manera que los gobernadores de las ciudades más importantes de la península, dentro de Al-Ándalus, dijeron, bueno, si no tenemos un jefe, nosotros nos vamos a constituir de tal manera que vamos a controlar y gobernar cada territorio que está a nuestra disposición. ¿Cómo surgió en Toledo y en Sevilla este nuevo reino? Pues en Sevilla fue un triunvirato, 3 personas de árabes, de dinastía de Abolengo, procedentes de Oriente, tomaron el mando. Y en Toledo fue un grupo de personas, fue un grupo de varias personas, de 7 u 8 personas. Y así nacieron ambos reinos. En otros sitios también, pero menos. Y una de estas personas era un juez. El juez tenía un prestigio público, un reconocimiento, estaba en contacto con la ley divina y tenía cierto poder entre la población y también tomó el poder político-militar. Y después de unos años de adaptación, 5, 6, 8 años de adaptación, no lo hicieron bien, ni en Toledo ni en Sevilla. ¿Y qué sucedió? Pues que uno de ellos tomó el mando, solo uno, y se constituyó como chambelán, como lugarteniente de un califa, un supuesto califa Omeya. Esto sucedió en Sevilla, porque como del norte de África vino la dinastía de los Banu Hammud, los hamudíes, que se establecieron en Málaga y se apropiaron del califato de Córdoba. Al final desapareció el califato de Córdoba. Para Sevilla oponerse a estos hamudíes tenía que buscar una legitimidad. Se apoyó en Hisham II, pero Hisham II estaba fallecido, había fallecido, pero fue una ficción. Se las ingenió para conseguir a una persona y decir, este es Hisham II, y nosotros vamos a combatir a estos hamudíes, y nosotros somos los legítimos herederos del califato. Así empezó Sevilla, con los Banu Abbad. Conforme fueron pasando los años, se hicieron fuertes, fueron venciendo al enemigo hamudí, a los enemigos hamudíes de Algeciras y de Málaga, y pasaron a controlar Córdoba y a conquistar muchas taifas pequeñas que había alrededor de Sevilla. Puedo citar Ronda, Arcos, Jerez, Niebla, Carmona, Saltés, Silves, Mértola, la zona de Portugal actual. Muchas de estos reinos quiero llamar la atención que eran de dinastías bereberes, de tal manera que en Al-Ándalus hubo 3 bloques de reinos, uno de ellos bereberes, otro de ellos eslavos y otro grupo de linaje árabe,
procedente de Oriente Medio. Y había rivalidad entre los tres grupos. Los sevillanos eran de linaje árabe y estaban enfrentados a los toledanos de linaje bereber y a los malagueños también de linaje bereber y a los pacenses, a los de Badajoz también. Era una lucha también de familias, de unas familias con otras. Sí. Claro, todo eso así nació. Influía en la organización de la propia estructura, ¿no? Y en las alianzas. Política. En las alianzas. Sí. Este reino, con este reino se alían contra aquel reino que es enemigo y es de otra dinastía. Y todo esto tuvo que influir notablemente en la economía. Por supuesto. ¿No? ¿No es así? Y llevado al terreno de la numismática. En Sevilla ya vemos que hay un entramado sociopolítico, histórico, religioso, como englobamos todo, importante. Todo eso influye en la numismática, en la economía y, por supuesto, en las transacciones que se hacían a través de la moneda. Exactamente. De la época de los reinos de taifas, cabe destacar 3 reinos por su numismática, podemos decir así: Toledo, Sevilla y Zaragoza. ¿En qué sentido estoy hablando? En el sentido de la calidad metálica, el valor de la moneda. Eran monedas fundamentalmente de 2 metales, bimetálicas, de oro, los dinares, como aquí estamos viendo en pantalla, y de plata, los dírhemes. Estas monedas tenían, esta que vemos ahora, son monedas de plata de Al-Mu'tadid, uno de los 2 más importantes reyes de Sevilla, y de su hijo, la moneda de abajo, de Al-Mu'tamid, de peor calidad. Vemos que cada vez tienen menos plata, vemos que cada vez tienen menos oro, pero al principio la liga era muy importante, y cuando se compraban, se pagaban bienes, muebles o inmuebles, cuando se pagaba el servicio de las personas contratadas, cuando se pagaban parias, porque Sevilla también pagó parias a Fernando I y Sevilla también pagó parias a Alfonso VI. Lo mismo que Granada también pagó parias a Alfonso VI. Pues la calidad de la moneda, la liga metálica era muy importante y la sevillana era muy importante. Sí. ¿Y cómo se mantenía o cómo se manifestaba la cantidad de la acuñación? ¿Qué valor tenía cada moneda? Era muy importante. El valor lo da por la contraprestación, la contrapartida. Con una moneda puedes comprar más o menos cosas. Más cosas o que mejores. Era un poco de intuición. No, estaba todo perfectamente regulado. Y en los reinos y en el mundo islámico todo tenía su valor y todo estaba establecido, muy vigilado. Una moneda de oro tenía un valor. Un valor extraordinario. Y con eso se podía hacer una operación comercial de compra o venta, y sabían qué es lo que se recibía y qué se daba, ¿no? Sí, por supuesto, estaba todo muy controlado. Pero no había ningún dato en la moneda que lo especificara. El valor de la moneda, o por comparación, por ejemplo, para el sueldo de alguna persona que trabajaba, que tenía un oficio, normalmente no se pagaba en oro, se pagaba en plata, con dírhemes. Si se pagaba en oro, se les daría para todo el mes, por decirlo de alguna manera, 3 monedas de oro. Bien. Los que tenían un sueldo muy elevado podían tener un sueldo de 4 o 5 monedas de oro. Eso era muchísimo. Que no había número reflejado en la acuñación, ¿no? En cuanto a cantidad de ejemplares acuñados, no, depende del califa o depende del rey. Depende de la economía y de la cantidad de materia prima. Yo me refiero a una moneda.
En una moneda hemos visto que hay inscripciones, Sí. alusión al monoteísmo, a Alá, todo lo que queramos. Pero el que recibe una moneda de oro o de plata, ¿qué valor tenía para hacer la operación? Sí. ¿Estaba especificado? No, no está especificado. No pone ahí, vale 5 tal, Sí. o 5, o 10, o 15, o 20. No hay ningún número. Ya, ya. Esa relación está luego en la legislación. Es fluctuante, es cambiante, Ya, está ya. viva, sube y baja, sube y baja. Es decir, cuando aparece una legislación dada, no sé, Alfonso X, posterior, dice, el trabajo X se pagará con 3 monedas de oro, Correcto. por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué 3 y no 5? Sí, Pues si son pocas monedas es porque tiene más oro, sí, sí. tiene más gramos de oro y es más rica, Ya, más ya. valiosa. Ya estamos viendo ahí, Y llegamos a las monedas estas con ese tipo de escritura árabe, cúfica también, preciosa, derivada de la escritura califal, con unas terminaciones de consonantes. Si nos fijamos, hay una línea base de escritura muy horizontal, muy recta, partiendo de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. para nuestros telespectadores. Correcto. Siempre el árabe se escribe de derecha a izquierda Bien. y con una marcada línea base, pero hay algunas consonantes que bajan de la línea y otras que suben. Ahí está el diseño y la belleza del escritor, del escribiente. Sí, sí. Estira más. Las vocales nunca. Nunca, Nunca se ponen vocales. nunca se escriben vocales. Bien. Todos son consonantes. Y depende del estiramiento, depende del enrocamiento, del giro, del caracoleo, pues se ve que hay más elegancia y Ahora estamos viendo ahí todas esas monedas. Monedas de la época de Alfonso VII, después de su entrada en Toledo. Él siguió acuñando monedas como estas que vemos aquí, en 3 líneas en el campo, escritas en árabe, con el nombre de Toledo. E incluso estas monedas que son de plata, no acuñó monedas de oro. Por lo menos las que han llegado hasta nosotros, nuestros días, son de plata. Sí, sí. Alfonso Pero VI ahí tenemos no hizo en oro. de oro también. Sí, pero ya no son de Alfonso VI. Ya, ya. Es decir, estamos viendo ahora de la ceca de Sevilla y de la ceca de Toledo. Correcto. Es decir, una vez que se constituyen los dos reinos de taifas importantes, son los que acuñan moneda, Eso es. los que elaboran la moneda, fundamentalmente. Pero llega un momento que los dos también tienen contacto, ¿no? Claro. Sí, se comunican, Sí. se comunican. Hay un nexo de unión entre Toledo y Sevilla, porque en la época de taifas se relacionaban y tenían acuerdos y amistad para enfrentarse a otros reyes, también de compraventa de bienes, muebles o inmuebles, y además la relación de enfrentamientos, porque ambas taifas, como la de la tercera, Gran Taifa, la de Zaragoza, tenían ansias expansionistas, querían ser más grandes, querían dominar más territorio, porque entre otras cosas esto repercutía en la economía, porque al tener más castillos, más tierras, recibían más impuestos y tenían más dinero. Con ese dinero podían hacer mejores monedas y podían comprar más bienes y podían vivir mejor y podía ser un señuelo para recibir poetas, literatos, historiadores, científicos. Toledo fue un centro científico importantísimo en el siglo XI, también en el X, de la misma manera Sevilla, de manera que pagándole dinero a literatos, escritores, historiadores, científicos, recibían en la corte a gente con la que después había diálogos y polémicas y libertad de expresión,
para que expresaran lo que pensaban. Claro, todos luego recibían Sí. una contraprestación, pero Sí. era un foco cultural, Sevilla y Toledo, y otras ciudades también, de manera que estaban muy relacionadas. Y un nexo de unión fue Córdoba. Córdoba estaba en el centro, se puede decir más o menos, estaba más cerca de Sevilla que de Toledo, pero Córdoba estaba entre Toledo y Sevilla, y Córdoba mantenía esa aureola de la capital de Al-Ándalus, y su gran mezquita y el palacio, la ciudad palatina de Medina az-Zahra, Medina Azahara. Y tanto Toledo ambicionaba controlar Córdoba como Sevilla. Y hubo algunos espacios de tiempo que Córdoba fue conquistada por Sevilla y otros periodos de tiempo fue conquistada por Toledo. Y también hubo paces y hubo acuerdos entre los reyes de Toledo y de Sevilla para intentar conseguir Córdoba. Córdoba era un sitio muy importante. Pero no acuñaba moneda. Sí, Córdoba. Sí. También. No en la época en la que fue controlada por Toledo, porque al menos no conocemos monedas toledanas acuñadas en Córdoba, pero sí conocemos monedas sevillanas, abadíes, acuñadas en Córdoba o en Murcia. Si podemos volver a ver en esta última parte del programa esas monedas, ¿de dónde proceden esas monedas? Estas monedas son sevillanas. Estas son sevillanas y en algunas de ellas, en la otra cara, en el anverso, este es el reverso, aparece el nombre de la ciudad abajo. En la parte inferior aparece el nombre de la ciudad, a veces pone Al-Ándalus, igual que el nombre que se utilizaba en el califato, pero Sevilla, los abadíes de Sevilla quitan la palabra Al-Ándalus que utilizaban para acuñar monedas en Sevilla, y entonces significaría que Al-Ándalus era Sevilla, y ponen Córdoba y acuñan monedas en Córdoba. Aquí estamos viendo otros modelos. Aquí estamos viendo otros modelos. Esta es de oro también, y a veces tienen 5 líneas en el campo, otras veces tienen 4, otras veces tienen 3. ¿Eso de qué depende? Pues depende del nombre, como esta, en la primera línea que hay en la parte superior, es donde aparece el nombre del rey, Al-Mu'tamid al-Allah, es el último rey de la taifa de Sevilla. Y debajo hace referencias a Dios. Y en el centro aparece el nombre del imán al que se sometía. Por ejemplo, aquí aparece Hisham, el imán Hisham, este que estaba fallecido, pero que Al-Mu'tadid resucitó. Que en la traducción es Hisham II. Exactamente. Entonces Sevilla también quiso que otras taifas se sometieran a este supuesto califa. Y lo consiguió con Carmona, con Córdoba, con Valencia, con Denia. Vemos ahí otros Estas son modelos. de plata. Estas son ya de plata, de baja ley, que son conocidas como de vellón, porque tienen mucho cobre y ya el color lo está decantando. Vemos de vez en cuando unas perforaciones en las monedas. Eso, el significado de ellas es que sirven para transportar los soldados. Meten una cuerda, suelen meter una cuerda y van ensartando todas las monedas dentro de la cuerda y se hacen como un cinturón o como un collar, y ahí están todas las monedas y las transportan todas ahí en vez de en una bolsa. En lugar de llevar el monedero. Exactamente. Pues esas son muy curioso. Esta es de oro. Y arriba, por ejemplo, vemos Al-Hajib. Al-Hajib es el título del chambelán, el lugarteniente, porque no se atreven a autodenominarse el imam, ni el Amir al-Mu'minin. No, eso es mucho. Entonces, son lugartenientes, son primeros ministros del imam, del Amir al-Mu'minin. ¿Quién es él? Pues Hisham. Toledo se negó
Toledo, el primer rey de Toledo se negó, no quiso someterse a Sevilla. Sin embargo, el segundo, Al-Ma'mún, sí en un acuerdo con el rey sevillano, se sometió, y en la moneda de Toledo aparecía el nombre de Hisham. Aunque sea una pregunta fuera, Almanzor tuvo una personalidad arrolladora. Arrolladora. Históricamente. Sí. Es el que nos dice la historia, las campanas de Santiago de Compostela fueron transportadas y trasladadas por cristianos que después se volvieron otra vez, cuando murió. Pero cuando la época de Almanzor, que no era ni emir ni califa, pero era todo. Porque era el militar, el dictador, podríamos decir, un dictador. ¿Hay algo en la numismática que refleje esta influencia personal de este personaje? Sí lo hay. Se atreve a acuñar su nombre en la moneda, junto al nombre del califa. Ahí pone su nombre. Sí, sí. Pero él supo respetar la figura del califa. El califa era Hisham II, Ixen II, Hisham. Que era un poco un débil. Débil, era un niño y luego creció, pero era débil de carácter y estuvo apartado en una jaula de oro, viviendo, no le faltaba de nada. Era el califa, pero quien se encargaba de todo era Almanzor. Pero no solo de la política o del ejército, también de la justicia. Y no solo de Al-Ándalus, Al-Ándalus peninsular, sino también de la justicia y de la política y del ejército del norte de África, porque el califato andalusí dominaba, controlaba también el norte de África. Y Almanzor era el juez, y Almanzor era el general, y Almanzor era, entre comillas, el califa. Yo te he preguntado por la numismática. Porque su nombre aparecía, pero no pone Muhammad o Al-Mansur. Sí. Tenemos ahí. Ahí tenemos unas monedas. Aparece su nombre de familia. Amir. Inscribe, acuña Amir. Estamos viendo una variedad. Esta es de Toledo. ¿Ha sostenido estas imágenes? ¿Dónde están guardadas? También para que sepan nuestros telespectadores. Esta pregunta es importante. Estos ejemplares que estamos viendo proceden de España, de museos que están en España, también están en el extranjero, también están en Nueva York y en París y en Oriente Próximo. Pero estas concretas... Pero estas fundamentalmente de dos museos, del Museo Arqueológico Nacional, que está en Madrid, y del Museo de la Casa de la Moneda, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que también está en Madrid. Que han tenido a bien cedernos las imágenes. Con mucha gentileza. Ellos nos han puesto a nuestra disposición todas las monedas que nosotros les indicamos. Y ahí vemos más. Ahí están. Esto es también una satisfacción para el programa que nos hayan cedido estas imágenes y se puedan divulgar para que veamos también el fondo cultural que tenemos en la nación. Lo conservamos y estas instituciones y otras, museos provinciales, también se encargan de tener monedas. Cuando hay una subasta en algún sitio, se ocupan de ir a comprar esas monedas. Bien, llegamos al final del programa después de ver todo esto, que es una maravilla. Aunque sea brevemente, unas conclusiones siempre tenemos que obtener. Sí, yo tenía apuntada aquí algunas conclusiones que me gustaría indicar. Pues desde el punto de vista cronológico, decir que los reinos de taifas, llamados así, nacidos de la fitna, del enfrentamiento entre musulmanes unos y otros, lo cual está prohibido en el Corán, se produjo porque también en determinadas ocasiones se permite que los súbditos se puedan rebelar ante un rey o emir injusto.
Mira, en Pues algunas, vamos a ver. pues se rebelaron y terminó el califato. Nacieron los reinos de taifas, entre las que destacan las de Toledo, Sevilla y Zaragoza. ¿Por qué destacan? Porque eran las más grandes, las más ricas, las más poderosas y a donde se reunían los mejores científicos, humanistas, literatos en estos sitios. Expansionistas porque también conquistaron los reinos de las taifas vecinas. Destaco a estas tres, Toledo, Sevilla y Zaragoza, y destaco también que su lugar era excepcional. Si observamos todo el territorio del mundo islámico, de Europa, del norte de África y de Oriente Medio, estamos viendo que estamos en el occidente, en una esquina del califato o de los califatos y en contacto con otras civilizaciones. Esto es muy importante y decir también que estas monedas que se acuñaron en Toledo y en Sevilla son las únicas acuñadas, podemos decir, en Europa de estas características, en ningún sitio más. Pues se acuñaron aquí. Esto es una riqueza que nos debe enorgullecer. ¿Algún dato más importante? Pues sí, estamos en contacto con los cristianos y al final, por la debilidad de algunos reyes, pues tuvieron que cambiar ante la fuerza y la preparación que estaban adquiriendo los reinos de León, y después de Castilla, también de Aragón, de Navarra, pues tuvieron que llamar a unos correligionarios del norte de África para que vinieran a ayudarles, para dejar de pagar las parias a Fernando I, Alfonso VI y otros. Y estos que vinieron a ayudar, ¿qué hicieron? Finalmente, con la ayuda del califa Abbasí de Oriente y con la ayuda y la autorización de los juristas, se quedaron con el territorio. Bien, llegamos al final del programa, tristemente porque hay mucho. Te agradecemos toda esta exposición y conocimiento de la cultura de este siglo y que continúes investigando. Así que muchas gracias por haber venido al programa. Muchísimas gracias, eso espero. También a ustedes, como siempre, agradecerles la atención que nos ofrecen y ya saben, cada semana Huella de nuestro tiempo tiene un tema distinto.